Buenas noches, doctor Rodrigo Castellanos. Nuevamente su servidor Pedro Jiménez Cárcamo, licenciado en Derecho. Actualmente curso la maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad de Oxford. Como todas las veces, es un gusto y un placer poder estar con usted, uno adquiriendo sus conocimientos y, y otra realizando las actividades que nos deja para adquirir conocimientos y en su defecto ratificarlos. Es un gusto y un placer poder estar nuevamente con usted y que usted siga al frente de estas asignaturas. Ahora es una persona con mucho conocimiento. Muchas gracias y en breve haré una explicación respecto al procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado, como bien sabemos, esto deriva de la reforma que se hizo a nuestro sistema penal. Como bien sabemos de forma histórica, que a raíz de la reforma constitucional del 2008, en su artículo 20, apartado A, fracción séptima, faculta o eh, autoriza, es decir, ahí recae en su capítulo sexto del Código Nacional de Procedimientos Penales el procedimiento abreviado, el cual, como dije anteriormente, la pauta se encuentra en el aspecto constitucional. ¿Por qué hago mención de la reforma constitucional? Porque al ser al haber una reforma constitucional, el sistema penal en México da un giro de 360 grados. ¿Por qué 360 grados? Porque anteriormente en el anterior sistema, en el sistema tradicional, en el sistema inquisitivo, no existía esta figura. Esta figura es nueva a raíz de dicha reforma, que lo avala la Constitución, lo consagra dentro de la Carta Magna y a su vez es también considerada dentro del procedimiento, en el procedimiento de acuerdo al estipulado en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es pues el procedimiento abreviado es considerado como un mecanismo para una solución anticipada. ¿Qué queremos decir o qué se entiende por una terminación anticipada? Esto recae en que las partes, mediante un acuerdo de voluntades, tanto el ofendido, la víctima, como el imputado, el Ministerio Público, defensor, tienen que llegar a acuerdos, por así decirlo, a solicitud del Ministerio Público a través del órgano jurisdiccional, pero previo ya debieron haber platicado el procedimiento mediante el cual, como lo hice referencia en el resumen, que la verdad el material que nos proporcionó muy interesante, del cual hice un resumen, pero al igual al final hice una, una conclusión muy personal. De igual forma, la comento en este medio que el procedimiento abreviado tiene como finalidad no la búsqueda de la verdad, que es la que busca un juicio. En este caso no. De acuerdo a la reforma del nuevo sistema penal, ya no es nuevo, pero pues se considera así después de la reforma. Es decir, que el nuevo sistema tiene muchas bondades, entre las cuales existe o es el procedimiento abreviado, que prácticamente la función radical aquí consiste, en el acuerdo que había mencionado, en que ambas partes estén en una forma transaccional,
en una forma horizontal en cuanto a obligaciones y responsabilidades, en cuanto a derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que dicho procedimiento en el cual existe y se da la reparación del daño, pero también existen beneficios. Estos beneficios es una reducción de la pena y de la multa. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ambas partes llegan a acuerdos, sobre todo, no se pasa por alta la reparación del daño en la víctima del ofendido, pero también, como vuelvo a repetir, la Carta Magna y en su artículo el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que se le reduzca la condena y la multa al imputado, siempre y cuando cumpla con ciertas generalidades, que el delito que haya cometido no sea de 5 años, y posteriormente haré mención de dichas generalidades. Pero de entrada, eso es la parte medular del procedimiento abreviado, de poder acceder a estos beneficios que otorga la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, como lo repetir, se encuentra en el capítulo sexto de dicho código, en su artículo 201. Se dice pues que el Ministerio Público debe solicitar el procedimiento al órgano jurisdiccional, esto es a través de la acusación, donde contenga las pruebas que dan sustento sobre los hechos atribuidos al acusado. De igual forma debe ir la clasificación jurídica, el grado de intervención, la pena y el monto de la reparación del daño. El daño, la pena es en cuanto a una pena corporal o diversa y en su efecto una multa. De igual forma, en la fracción tercera, hace referencia que el imputado debe de reconocer, de estar informado de que tiene derecho a ser juzgado a través de un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, y por lo que deberá renunciar a este derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el imputado tiene que tener conocimiento de que va a ser sentenciado únicamente con datos de prueba proporcionados por el fiscal, y que va a renunciar a su derecho a un juicio oral, ¿verdad? Tiene que renunciar expresamente a ese juicio y admitir su responsabilidad del delito que se le imputa, y aceptar ser sentenciado con base a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en la acusación. ¿Qué queremos decir aquí? Que el imputado tiene que admitir su responsabilidad, tiene que ser confeso, o un culpable confeso, para que, el órgano jurisdiccional pueda dictar una resolución en base a las pruebas ofrecidas del Ministerio Público, estas formuladas en la acusación. De acuerdo al artículo 202, el Ministerio Público puede solicitar la apertura del procedimiento una vez dictado siempre la vinculación a proceso. Si no existe la vinculación a proceso antes, no se puede dar un procedimiento abreviado. Entonces siempre tiene que existir la vinculación a proceso para que posteriormente se pueda solicitar, se pueda iniciar o se pueda abrir un procedimiento abreviado. Y tiene que ser antes de la emisión del auto de apertura juicio oral. Esto quiere decir la última etapa de la etapa intermedia. Hasta ahí, hasta antes de la apertura, y después, primero la vinculación, de ahí tenemos toda la etapa, medidas cautelares, la etapa de investigación, la etapa intermedia escrita, pero tiene que ser hasta antes de la apertura a juicio.
En esa etapa, en ese lapso, en ese tiempo, el Ministerio Público puede solicitar al órgano jurisdiccional, siempre y cuando con las características ya mencionadas, la solicitud del procedimiento abreviado. Decimos pues que también que en el artículo 203 de dicho código se tienen que verificar los medios de convicción que corroboran la imputación, es decir, la acusación que hace referencia al 201, que se integran las pruebas que dan sustento a esto. Esto deberá acreditar que existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, sea de acuerdo al establecido en la fracción séptima de dicho apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero igual puede que en algunas circunstancias el juez de control no admitiera dicho procedimiento. ¿Qué pasa aquí? Que el procedimiento continúa con su curso ordinario, depende en la etapa que haya quedado, ¿verdad? Hasta la autoapertura al juicio y hasta iniciar el juicio oral. Cuando el órgano jurisdiccional no admitía el procedimiento abreviado, esto puede darse en consecuencia que la víctima o el ofendido pretendiera la objeción porque no se garantiza, valga la redundancia, su garantía en la reparación del daño. O, en su defecto, podría ser que no se reúnen con los requisitos que exigen al imputado de acuerdo al 201 en su fracción 3. En estos casos, el juez puede dar la negativa del procedimiento abreviado, pero este puede ser apelado por parte del Ministerio Público, del fiscal. Esto de acuerdo al 469 en su fracción 9, y este cuenta con un plazo para interponer dicha apelación, según lo establecido en el párrafo 471, ¿verdad? De igual forma, como lo establece en el artículo 204, solo será procedente la oposición de la víctima o del ofendido cuando considere el juez y se acredite que no se encuentra debidamente garantizada la reparación de daño, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Esto al respecto, de acuerdo al 459, fracción 1, la víctima o ofendido podrán impugnar por así o a través del Ministerio Público dicha reparación del daño causada en agravio. De igual forma, podemos entender y podemos encontrar que en el artículo 205 el juez de control, en el desahogo del procedimiento abreviado, tendrá que ser de la siguiente manera. Una vez que el fiscal del Ministerio Público haya expuesto la acusación con los datos de prueba que obran en la acusación correspondiente, que tiene que corroborar el defensor que existan esos datos expuestos, esas pruebas en la acusación, tiene que corroborarlo, tiene que preguntarle el órgano judicial al defensor del acusado si existen dentro de la causa penal, ¿verdad? Para que este órgano jurisdiccional pueda resolver sobre la oposición que exista o sobre lo que medie, ¿verdad? De igual forma, tiene que resolver y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 201, fracción 3, es decir, que el imputado debe de conocer debidamente, estar informado de que renuncia a su juicio oral, que tiene derecho a los alcances del procedimiento abreviado, en el cual él se va a declarar culpable, ¿verdad? Consciente de igual forma a la aplicación del procedimiento abreviado, admitir su responsabilidad, como bien he mencionado, por el delito que se le imputa. Este debe también aceptar ser sentenciado en base a los medios de convicción que ya expuso el Ministerio Público con la acusación.
De igual forma, se deben verificar los medios de convicción que se encuentren debidamente integrados en la carpeta, como lo hace yo referencia en un momento. El juez, perdón, le pregunta al defensor si si él ya sabe y le consta que existen dichos medios dentro de la causa penal. Y escuchar al Ministerio Público, a la víctima, al ofendido, al asesor, a lo que su derecho corresponda, y por último a la defensa. En todo caso, el último en exponer será el acusado, ¿verdad? Prácticamente en esa orden, en esa tesitura, se da el procedimiento abreviado. Como lo vamos a hacer de forma rápida, es para que lleguen ante el órgano jurisdiccional, para que lo solicite el fiscal. Esto ya debió haber sido platicado con anterioridad el defensor y el Ministerio Público. Negociar siempre de acuerdo al tipo del delito, que el imputado, su representante, por parte del defensor, obtenga los beneficios, ¿verdad? Los beneficios tanto del 70 como del 90 del Código de Procedimientos Penales, en su efecto, al tratarse de delitos del orden federal. Bueno, ahora bien, ¿en qué sentido va la sentencia? De acuerdo al 206, la sentencia deberá ser emitida en la misma audiencia a la que se hace referencia en el artículo 202. Esto quiere decir que el órgano jurisdiccional, el juez, les pregunta que si quieren que en ese momento le den lectura a la sentencia, si quieren que se las expliquen todas o únicamente los puntos resolutivos. Si quieren en ese momento, o puede ser dentro del plazo de 48 horas para dar lectura y explicar públicamente la sentencia. Como lo repetir, puede ser toda la sentencia, en su defecto únicamente puntos resolutivos, que por economía procesal y por que ya se conoce cuáles son la esencia del abreviado, siempre son los puntos resolutivos, ¿verdad? También es muy importante hacer mención que el juez de control en algún momento podrá imponer una pena distinta expresa por el Ministerio Público en su solicitud en la apertura del procedimiento. ¿A qué queremos llegar con esto? Que si el Ministerio Público impuso una pena de 4 años, el juez de control no puede dictar una pena de 5 años. Tiene que ser de acuerdo a lo que el Ministerio Público haya solicitado. Y finalmente, se deberá fijar el monto de la reparación del daño por la que debe expresar las razones porque es el monto para que puedan repararse el daño. En su defecto también existe una multa en la cual se le fija al imputado, ¿verdad? Eso es una cosa, es la reparación del daño, la sentencia y la multa, ¿verdad? La sentencia definitiva es dictada en el procedimiento abreviado. Esta es apelable de acuerdo al artículo 467, fracción décima, ya sea por parte de la víctima ofendido, lo pueden hacer a través de ellos mismos o del Ministerio Público. Con relación a lo dispuesto al 459, fracción 2, asimismo cuentan con un plazo de 5 días para que puedan surtir efecto la notificación y puedan alegar su derecho corresponda. De igual forma, dentro de la sentencia, como había mencionado, pueden, dentro de la sentencia, perdón, va la pena, la multa y la garantía en su defecto de obtener los beneficios. Asimismo, también dentro de la sentencia se hace mención al juez de ejecución de qué abogado llevará esa etapa en un proceso de ejecución, quién será el abogado que lo deberá representar, ¿verdad? Y en la misma sentencia también se le informa al juez de ejecución nombre del juez, perdón, nombre del defensor, que sea público o particular, que llevará la representación en esta etapa, y se le hace desconocimiento las formas y datos
para notificación de dicho defensor. De igual forma, se le fija una garantía para que pueda tener acceso a dichos beneficios, ¿verdad? Por mi parte, esto ha sido referente al procedimiento abreviado, como siempre, y como lo expuse de igual forma en el resumen que hice, que prácticamente fue un resumen, no desmenucé la información porque considero que la información del resumen que elaboré es muy completa, es básicamente lo que debe o lo que es un procedimiento abreviado. Simplemente la estructuré, la organicé y hice una conclusión desde mi punto de vista, en la cual igual concluyo con el video. Considero que, si bien es cierto, el sistema en sí, de forma general, ha sido muy criticado, igual el procedimiento abreviado ha tenido ciertas críticas porque existe beneficios a favor del imputado que anteriormente no los tenía. Precisamente por eso consideran que la ley en ese sentido es muy flexible, pero no nos olvidemos que estamos en una fase, estamos en una evolución en donde los derechos humanos son lo primordial. En un procedimiento garantista, el juez de control es garantista y debe velar por los derechos no solamente de la víctima ofendida, sino también por parte del imputado. Por lo tanto, la Constitución lo garantiza. Precisamente de ahí nace la parte garantista. En el artículo ya mencionaron referencia. Precisamente ahí surge esta bondad que otorga la Constitución, que ha sido muy criticada. Pero también el imputado, el inculpado, es una persona la cual tiene ciertos derechos y son velados y autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tal situación es considerado el procedimiento abreviado, el cual tiene bondades y tiene beneficios para el imputado. De igual forma, se considera muy correcto para los delitos que lo ameritan poder irse o poder tomarlo en cuenta como una terminación anticipada, porque de igual forma en carácter estadístico resta carga procesal, carga laboral a los órganos, a los centros de control, a los juzgados de control de situaciones o delitos que puedan resolverse a través de un procedimiento abreviado. Por mi parte, doctor Rodrigo Castellanos, es mi punto de vista, es lo que le entiende el procedimiento abreviado, igual como punto final considero que muchos de los abogados litigantes particulares principalmente desconocen o no informan bien a sus representados, porque pues me ha tocado conocer de delitos por medio del cual sí es posible un procedimiento abreviado, su efecto suspensión del procedimiento, pero ya sea por falta de conocimiento del abogado o, como decimos vulgarmente, por mala onda del abogado y por falta de conocimiento del imputado, no se solicitan. No, como en el caso del abogado nos damos cuenta, o no, o el término correcto es, no podemos dejar de pasar por alto que el fiscal es quien solicita el abreviado. Entonces, en este caso, a veces el imputado no sabe y no conoce de ese derecho, o no está bien informado por parte de su representante. Afortunadamente existe muy poca cultura jurídica por parte de la ciudadanía y por parte de los abogados. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, bendiciones. Estamos en contacto. Gracias.